Bueno, voy a ir comenzando y ahí se irán conectando los demás. Eh, Recuerden que estábamos viendo las técnicas de diseño para pruebas de caja negra. La semana anterior vimos en qué consistían las clases equivalentes, los valores límite y hoy vamos a ver estas tres técnicas nuevas. Vamos a ver primero combinación por pares. La combinación de pares toma como base que definitivamente cuando tenemos un programa no es posible que podamos probar o testear todo. Imagínense que si tenemos 10 variables y que para cada una de esas variables se tienen 10 posibles valores de entrada, necesitaríamos 10.000 millones de casos de prueba a partir de todas las combinaciones de esas variables con esas entradas. Ese número definitivamente nos dice que eso no sería posible de probar. Por ende, entonces la combinación por pares dice que se podrían generar los casos de prueba a partir de las combinaciones de pares de variables. Entonces, en el ejemplo anterior, nosotros podríamos tener 177 casos de prueba en lugar de 10.000 millones. ¿Cuáles son los pasos que define esta técnica? Bueno, primero hay que, como en el algoritmo anterior, definir las variables. Posteriormente, los dominios y los valores posibles. Como les dije, las técnicas se pueden combinar. Entonces, si tengo una variable en donde tengo muchísimos valores de entrada, yo podría utilizar clases de equivalencia para definir esos valores. Posteriormente genero las combinaciones de pares de variables. Analizo si en esa combinación hay combinaciones que son inválidas y si hay condiciones inválidas, pues hay que eliminarlas y sustituirlas por otras combinaciones que sí sean válidas. Existe un procedimiento para eliminar y agregar esas combinaciones que vamos a ver más adelante. Imagínense que tenemos un software que tiene 3 variables: género, nacionalidad, estado civil. El género permite 2 valores, que sería femenino y masculino. La nacionalidad tiene 3 valores, que es uruguaya, argentina y otra. Y el estado civil tiene soltero, casado, otro. El conjunto de casos de prueba que nosotros deberíamos de definir es combinar el género femenino con todas las nacionalidades y estados civiles, ¿verdad? Eso ya nosotros conocemos el procedimiento. Esto nos daría 18 casos de prueba. Si multiplicamos 2 por 3 nos daría 18 casos de prueba. En otro ejemplo, en donde tenemos un programa financiero que maneja cuentas de ahorro y cuentas corrientes, esas cuentas pueden ser en colones y en dólares, y el programa puede realizar depósitos y retiros de las cuentas mencionadas. Entonces tenemos 3 variables y para cada una de esas variables 2 valores: retiro, depósito para operación, cuenta corriente y cuenta de ahorro para tipo de cuenta, y las monedas colones o dólares. Eso me daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 casos de prueba. ¿Qué serían estos 8 casos de prueba, verdad, que están aquí? Tendría que probar retiro con cuenta corriente con colones, retiro con cuenta corriente con dólares y así sucesivamente, ¿verdad? Todos contra todos.
La combinación por pares dice que para cada variable se combina cada uno de sus valores con cada valor de cada una de las variables restantes al menos una vez. Y lo que vamos a hacer es obtener una tabla en forma de que si tomamos las columnas de 2 en 2, sus elementos se combinan de todas las formas posibles. Entonces, aquí yo estoy combinando operación con tipo de cuenta, operación con moneda y nos faltaría combinar tipo de cuenta con moneda, ¿verdad? Que sería esta otra de aquí. El proceso, obviamente, cuando tengo muchísimas variables y muchísimos valores, se vuelve bastante complejo hacerlo de forma manual. Por eso se han desarrollado algunas herramientas que me permiten generar los casos de prueba de forma automática. Esto me daría, si yo elimino los valores que están repetidos, 4 casos de prueba. Tendría que probar retiro con cuenta corriente en colones y retiro con cuenta de ahorros en dólares. Depósito con cuenta corriente colones y depósito con cuenta de ahorro dólares. Esos serían los 4 casos de prueba, ¿verdad? Y se obtendrían de esa forma, eliminando los valores que están repetidos en cada fila. Como les decía, en este ejemplo que tengo pocas variables y pocos valores de entrada, pues el proceso de forma manual es relativamente sencillo. Pero si la cantidad de variables y la cantidad de valores incrementan, pues el proceso se vuelve muchísimo más complejo. Entonces, es mejor utilizar una herramienta. La herramienta que yo he estado utilizando y que les recomiendo a los estudiantes se llama AllPairs. Es en realidad un archivo .zip que tiene un ejecutable. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Imagínense que tenemos unas pruebas de configuración sobre una aplicación web. Tenemos 4 sistemas operativos, 5 navegadores, 3 resoluciones, 3 configuraciones de color y 5 idiomas. Si multiplicamos eso nos daría 900 casos de prueba, ¿verdad? 4 por 5 por 3 por 3 por 5. 900 casos de prueba. Aquí están las variables, que sería sistema operativo, navegador, resolución, color, idioma, y cada uno de los valores para esa variable. Dijimos que teníamos 4 sistemas operativos, Linux, Mac, Windows 8 y Windows 7, 5 navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari y Opera, 3 resoluciones, 3 colores y 5 idiomas. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a descomprimir el archivo .zip dentro de la carpeta que se llama pairs. Vean que es un .exe, es un ejecutable. Para ejecutarlo se hace por medio de la terminal, el CMD. Ahorita vamos a ver cómo se ejecuta. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo TXT, un documento de texto, que le voy a llamar entrada. En entrada voy a ir agregando los nombres de las variables y cada una de las entradas y el archivo se separa mediante tabs. Entonces voy a ingresar al sistema operativo, tab, navegador, tab, resolución, tab, color, tab, idioma y enter. El primer sistema operativo dice que es Linux. Doy un tab, Internet Explorer, doy otro tab, 800 por 600, tab 16 bits, tab español.
Y así vamos agregando cada uno de ellos. Cuando tengo espacios en blanco, igual hay que, la aplicación funciona igual en Linux y en Windows. No hay problema con eso. Puede trabajar en cualquiera de los dos sistemas operativos, André. Cuando hay un espacio en blanco, igual yo tengo que dar la tabulación. Entonces luego Mac, SO, Mozilla, Tab 24 por 768, 24 bits, Tab inglés. Windows 8, Tab Chrome 280 por 1024, Tab 32 bits, Tab portugués. Windows 7, Tab Safari, Tab Chin, Tab Opera, Tab Ruso. Y guardamos. Voy a darles un chancecito para que puedan terminar de crear el archivo. Profe, en la parte de color entonces no va ninguna. El color, ya vi, el color es de los 16 bits. Ajá, 24 y 32. ¿Por qué será que me hace los tabs como si fueran espacios? Algunos los deja como que si fueran espacios, otros sí los deja más. Es por como la cantidad de caracteres que tiene la línea. Porque si ven, digamos, en mi caso no queda como totalmente ordenado. ¿Listos?
Profe, necesariamente los de arriba tienen que ir todos en mayúscula. No, listos. Sí, profe. Ok, entonces, este archivo, ¿verdad? Lo creé donde está el punto .exe. Ahora lo que voy a abrir es la terminal CMD y tengo que ubicarme en la carpeta donde lo tengo guardado. Yo lo tengo guardado bien adentro, así que me va a costar un poco llegar. Entonces, dice que personal, Marvin, cursos 2021. Entonces, Snippers. Sí, también eso podía ser, pero a mí me gusta de la forma alerta. Para ejecutarlo, ¿por qué no me lo copió? Vamos a escribir el nombre del archivo, que es allpairs.exe. El primero sería el archivo de entrada, que en mi caso se llamaba entrada.txt. Y aquí le voy a decir que me cree un archivo que se llama salida.txt. En este archivo salida lo que va a hacer es generarme los casos de prueba. Vean, aquí ya me lo creó. Debería haberles creado algo como similar a esto. Lo que viene es entonces el número de Profe, casos de prueba genera 26, ¿sí? ¿me puede enseñar un toque del CMD para ver cómo escribo? Voy a pasarles la... Adiós. Lo que genera son 26 casos de prueba. Si a alguno les voy a pasar también de una vez el archivo, por si acaso alguno le da Como a mí. ajá, es A mí se me probablemente corrió bien. si a alguno le da un error es porque el archivo de entrada quedó mal con los tabs. Ahí lo pueden revisar después. Estaba aquí en salida. Vienen las variables.
¿verdad? El caso de prueba, Windows 8, Internet Explorer, resolución 1232 bits y portugués. Y vean que agrega una columna adicional que se llama Pyrons, que es la pareja de donde salió ese caso de prueba. Ahora este salió de la 10, de la 5, de la 2, de la 1 y así sucesivamente. Y luego abajo viene el detalle de estas parejas, ¿verdad? Aquí entonces viene todas las combinaciones de parejas que ella hizo. Y entonces nos genera 26 casos de prueba. Pasamos de tener 900 casos de prueba a tener 26. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Profe, a mí no me quedó muy claro cómo fue la diferencia esa de pasar de 900 a 26. ¿Qué fue lo que hizo? Como les expliqué antes, ella lo que hace es hacer combinaciones de pares de variables. Y entonces los casos de prueba no salen de la combinación de uno contra uno, sino en parejas. Y vean entonces que cuando yo hago parejas, aquí antes teníamos 8 casos de pruebas y ahora tenemos 4. Porque en estas parejas de variables se me disminuyen la cantidad de casos de prueba que yo debo ejecutar. Entonces puedo eliminar los valores que están repetidos. Eso es lo que hace la técnica, obtener los casos de prueba a partir de parejas de variables. Aquí recuerden que teníamos 3 variables, operación, tipo de cuenta y moneda. Entonces ella combina primero operación con tipo de cuenta, operación con moneda y luego tipo de cuenta con moneda. Y a partir de ahí, entonces vean que salen 4 casos de prueba, porque yo ya puedo eliminar cuenta corriente, ¿verdad? Porque está repetido en esta fila. Retiro, ¿verdad? Solo me queda 1 y colones también solo me queda 1. Así es como ella hace para generar estos 4 casos de prueba. Entonces, en este ejemplo, ella tendría que combinar sistema operativo con navegador, sistema operativo con resolución, sistema operativo con color, con idioma, navegador con resolución, con color, con idioma, va haciendo parejas en una sola fila y entonces eso hace que se reduzcan a 26 casos de prueba. Ok. Aquí están esos casos de prueba que genera. Y la técnica lo que dice es que el paso siguiente es identificar casos de prueba que son inválidos. Por ejemplo, el caso de prueba nueva, probablemente aquí no coincidan con la tabla que se genera porque ella no siempre genera los casos de prueba en el mismo orden. Entonces, probablemente por eso no coincidan en orden, pero deberían ser los mismos casos de prueba. El caso de prueba 9, dice que el sistema operativo es Linux y el navegador es Internet Explorer. Este caso de prueba es inválido porque yo no puedo ejecutar Internet Explorer en Linux, ¿verdad? Internet Explorer solo está disponible para Windows. Entonces, la técnica lo que dice, cuando yo logro identificar ese tipo de casos de prueba que son inválidos, es que deben eliminarse, pero debo hacerlo con cuidado. Porque si eliminamos ese caso de prueba, estamos eliminando combinaciones de pares de variables que sí son válidas. Entonces, eliminamos el caso de prueba y luego se debe sustituir por 2 casos de prueba. Uno donde mantengo el sistema operativo con otro navegador y otro donde mantengo el navegador, ¿verdad? Con otro sistema operativo que sí se pueda ejecutar. Esa sería la forma en la que yo puedo ejecutar o eliminar este caso de prueba que es inválido. ¿Qué ventajas tiene esta variable, esta técnica? Es bastante fácil de utilizar, ¿verdad? Porque lo hago utilizando una herramienta que me permite hacer ese proceso de automatización. Puede servir de ayuda para comenzar el diseño de las pruebas
nos asegura el cubrimiento de todos los pares de variables, eso también es importante y no implica un trabajo extra. ¿Qué desventajas? Bueno, la que acabamos de ver, que pueden generarse combinaciones inválidas y también que podrían generarse combinaciones que frecuentemente, digamos, no se ejecutan o viceversa, ¿verdad? Podrían no generarse combinaciones que son frecuentemente ejecutadas, porque eso solo lo sé yo cuando utilizo frecuentemente el sistema y sé entonces que hay combinaciones de pares de variables, digamos, que sí son más utilizadas que otras. Esas son algunas de las ventajas y desventajas con respecto a esta técnica. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta técnica de combinación por pares. Robert, Sí. esa parte, la de información, como la segunda parte, ¿esa parte de qué es? Digamos, que genera en el TXT, detalles. Sí, cómo se obtuvieron las parejas de variables es. Ah, ok. Ahí. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Robert, y no, Sí. no se puede hacer, digo yo, tal vez para facilidad o no sé, de que el TXT que se genera se guarde en alguna dirección. No hay como otro comando, ¿no? Sinceramente no lo he intentado. Yo creería que si uno le envía el URL donde quiere que lo guarde, ella lo guardaría. Ah, ok. Está bien. Y ese no es open source o algo así, ¿no? Como para verlo del código y eso. No. Lo que Ah, ok. sí es que sé que funciona no solo con TXT, sino con CSV, por ejemplo, que a veces es más fácil de manejar en Excel, ¿verdad? Porque yo lo manejo como un Excel y lo guardo con la extensión CSV. Permite, digamos, otras extensiones de archivos de entrada. Ah, bueno, sí. Sí, porque TXT se ve como rarillo. Tal vez en otros formatos se vea un poco mejor. Sí, sí, sí. Sí permite otros formatos de entrada. Ahorita lo que vamos a hacer es practicar un poco con las técnicas que hemos visto hasta ahorita. Les voy a pasar el URL del formulario. Déjenme nada más revisar que lo tenga habilitado para respuestas. Profe, y para salidas, igual puedes obtener un CSV o solo salir texto. De salidas, la verdad que sí no lo recuerdo, pero es nada más de probar. Repaso, caja negra, creo que es este. Sí, creo que sí está habilitado para respuestas. Tal vez podemos dar unos 20 minutos para que lo resuelvan. Entonces a las 9 revisamos las respuestas. Cualquier cosa, recuerden que Eh, yo sigo conectada para dudas. Sí, Andrei. Nada, tal vez solo para mencionar de lo que decía Fernando, lo acabo de probar, solo le cambié la extensión a la salida y sí funcionó por CSV. Sí. ¿Profe, es un repaso o es como un quiz? Es un repaso. Ah, es que vi que trae como carnet y todo. Parece como un quiz. Si salimos mal, es quiz de lo profe. No.
Yo no soy tan mala gente. Ok, entonces vamos a continuar con el tema de pruebas técnicas de diseño de pruebas de caja negra. La siguiente técnica es la de tablas de decisión. Este es un método que se usa para construir un conjunto de casos de prueba sin usar la estructura interna del programa. Lo que hacemos es listar las condiciones y las acciones en una matriz. Probablemente ustedes ya han visto tablas de decisiones en algún curso de matemática y cada columna representa una combinación única, o sea, un caso de prueba. Los elementos de esa tabla de decisión son las condiciones que se definen sobre el dominio de entrada, las acciones a ejecutar o salidas resultantes, las entradas válidas que nos permiten determinar cada condición y las reglas indican qué acciones se disparan para cada conjunto de entrada. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla de decisión? Bueno, primero tenemos que enumerar o identificar todas las causas que va a tener esa tabla de decisión, calcular el número de combinaciones posibles, llenar la columna con todas las combinaciones posibles, reducir las combinaciones de prueba. Este es un paso que no es obligatorio, yo puedo tener toda la tabla completa y si quiero la reduzco. Comprobar las combinaciones cubiertas y añadir los efectos a la tabla. Este sería un ejemplo de una tabla de decisión en donde tengo de un cajero automático en donde tengo 4 condiciones. El primero es que la tarjeta sea válida, que el PIN sea válido, que el PIN sea inválido igual a 3 veces. Recuerden que cuando uno va a un cajero automático tiene la posibilidad de ingresar varias veces el PIN inválido y que el balance sea OK, o sea que voy a retirar un monto permitido, no es mayor a lo que tengo en el saldo. Esta tabla ya está reducida. Dijimos que las columnas eran los casos de prueba y luego tenemos las acciones. La primera acción es que rechace la tarjeta. Esto sucede, por ejemplo, si la tarjeta es inválida. Me pide reingresar el PIN si el PIN es inválido. Retiene o guarda la tarjeta cuando ingresa un PIN correcto, ¿verdad? Me pide reingresar el pedido cuando el balance no es OK y dispensar el efectivo. Entonces, dijimos que las columnas eran los casos de prueba. Este caso de prueba, si la tarjeta no es válida, no importa lo que ingrese aquí, puede ser sí o no, por eso les digo que esta tabla ya está reducida. Si no es válida, entonces la acción que tiene que hacer es rechazar la tarjeta. Si la tarjeta es válida, pero el PIN no es válido, entonces tengo que reingresar el PIN. Y aquí, si la tarjeta es válida, pero el PIN es inválido igual a 3 veces, entonces lo que hace es, ¿verdad?, retener la tarjeta. Si la tarjeta es válida y el PIN es válido, pero el balance no es correcto, entonces me piden reingresar el pedido. Y si esto es verdadero y el balance es OK, entonces me dispensa el efectivo. Eso sería ya una tabla de decisión reducida. Estos guiones, como les expliqué ahora, lo que significan es que no importa que ingresen, este valor puede ser verdadero o falso, ¿verdad? No importa lo que ingresen este valor, la salida siempre va a ser la misma. Para generar los casos de prueba, hay que verificar que cada variable se compruebe al menos una vez con verdadero y con falso, o con sí y no. En este caso, vean que esta condición
se evalúa con verdadero y falso. Esta condición también, esta condición también y esta condición también, ¿verdad? Verdadero y falso. Todas las variables tienen que evaluarse con verdadero y falso. Vamos a ver una tabla de decisión un poquito más compleja. Dice que tenemos departamentos de policía que cuentan con computadoras de mano. Esas computadoras de mano aceptan tarjetas de crédito para las infracciones de los conductores. Podríamos utilizar una tabla de decisión para diseñar y probar este tipo de sistemas. Y como les decía, cuando como les decía, yo puedo hacer combinaciones de técnicas. Entonces, por ejemplo, yo podría combinar una tabla de decisión con un análisis de valores límite. Que eso lo podemos observar en la siguiente tabla. Esta tabla también está reducida. Tengo 5 condiciones: que la licencia esté bien, si se ha girado una orden de arresto, si el registro está bien, si el vehículo está bien y si hay exceso de velocidad. ¿En dónde aplico la técnica de valores límite? Bueno, porque el exceso de velocidad, la infracción varía dependiendo de la cantidad de kilómetros que se excedan. Si el exceso de velocidad está entre 1 y 10 kilómetros, no pasa nada con respecto a la multa. Pero si está entre 11 y 20, la multa es de 75. Si está entre 21 y 25, la multa es de 150. Y si es mayor a 25, la multa es de 250 y además se gira una orden de arresto. Si la licencia no está bien, entonces se gira una orden de arresto y una multa de 250. Si tiene orden de arresto, ¿verdad? Entonces hay que arrestarlo, también la multa es igual. Si el registro no está bien, entonces se le hace una infracción y una multa de 25. Y si el vehículo no está bien, digamos, por ejemplo, no tiene marchamo y ese tipo de cosas, también se le hace una infracción y la multa es de 25. Entonces vean que esta es una tabla de decisión en donde estoy combinando la técnica y sí y no, y además estoy utilizando también valores límite. Eso es válido, es permitido cuando estoy trabajando con tablas de decisión. Este sería otro ejemplo de cómo yo puedo construir una tabla de decisión, digamos que desde cero. Dice que cuando un cliente de la empresa paga dentro de los 30 días y la cantidad no supera las top, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si el pago se hiciera después de los 30 días, se facturaría sin descuento. Remitiendo la mercadería, las mismas acciones se emprenden si se tratara de un cliente nuevo. Hacer lo mismo cualquiera que sea el plazo de pago. Si no existe cantidad suficiente en stock y se tratara de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días, se factura con descuento, realizando la entrega de la cantidad en stock y dejando pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no se le va a practicar descuento. En caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera que sea el cliente, se procedería de la última manera. Si un cliente que compra por primera vez solicita mayor cantidad de la mercadería que la que tiene en stock, cualquiera sea el plazo de pago, no se le practicará descuento alguno, remitiéndose la cantidad en stock y dejando pendiente la diferencia. ¿Cuáles serían entonces en este problema las causas?
¿Cuáles creen ustedes que serían las causas en este problema? Lo que es el rosado. Si no hay suficiente stop, entonces sería una causa. ¿Cuál otra? La cantidad no supera el stock y mayor cantidad de mercadería que la de stock, me parece. Eso sería lo mismo. Ah, ok. De ese punto 2 o de todo. De todo, ¿cuáles otros serían causas? La mayor cantidad de mercadería. Eso tiene que ver con el stop. Sería como que pague dentro de los 30 días. El pl- Y la factura, ¿no? Mm, Que sea un cliente nuevo. el cliente, si es un cliente de la empresa. Esas serían las tres causas. Y los efectos es que se facture con descuento, se envíe la mercadería, ¿verdad? Se deje pendiente la diferencia, esto también sería un efecto. Entonces ya dijimos que las causas es que si es un cliente de la empresa, el plazo de pago y la cantidad solicitada con respecto al stock. ¿Cuáles serían los efectos? Bueno, que facturo con o sin descuento, que envío la mercadería solicitada, envío lo que tengo en stock y dejo pendiente la cantidad solicitada menos el stock. Esos serían los efectos. Ese era el paso número 1, enumerar las causas y los efectos en la tabla. El siguiente paso es calcular el número de combinaciones posibles. ¿Cómo hago esto? Para saber cuántos casos de prueba obtengo con esta tabla. Dice que si todas las causas se definen como sí y no, ¿verdad? ¿Es cliente de la empresa? Sí, no. ¿El plazo de pago es menor a 30 días? Sí, no. ¿La cantidad solicitada es menor o igual al stop? Sí, no. Entonces, en este caso particular, como todas las tres causas tienen dos valores, entonces yo voy a utilizar esta fórmula, que sería 2 al número de causas. 2 sería sí y no, ¿verdad? Y aquí el número de causas que sería 3. 2 a la 3 sería igual a 8 casos de prueba. ¿Qué pasa si yo tuviera una causa adicional que pudiera utilizar 3 valores? Entonces yo diría 3 a la 1 porque solo tengo una causa, por 2 a la 3 me daría 24 casos de prueba. Entonces vean que influye el número de valores que tiene cada causa. En este caso tengo 8 casos de prueba. Aquí están definidos los 8 casos de prueba. ¿Cómo hago para llenar la tabla? Yo siempre utilizo una técnica muy fácil que sería que aplica siempre. Como son 8, voy a tener 4 sí y 4 no. Aquí sucede igual, pero entonces los voy a hacer de 2 en 2. Y aquí también tendría que tener 4 y 4, pero los voy a hacer de 1 en 1. Si tuviera 16, serían 8 y 8, luego 4 y 4, 2 y 2 y
1 y 1, 3. Ahí entonces tendría llena mi tabla. En la diapositiva estoy usando sí y no, pero es lo mismo, ¿verdad? Que la Y sería la S. Para llenarlos, ¿verdad? Entonces, sí, no, también podría ser indiferente, no importa que la condición se cumpla o no se cumpla. Generalmente utilizo indiferente cuando tengo la tabla reducida. Entonces aquí tenemos los 8 casos de prueba. Y una vez que tengo llena la tabla con los valores de sí y no, entonces paso a definir los efectos. Lo que decía es que si es cliente de la empresa, paga en un plazo menor a 30 días y la cantidad solicitada es menor al stock, entonces se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Si es cliente de la empresa, la cantidad solicitada es menor al stock, pero no paga en 30 días, entonces se factura sin descuento. Si no es cliente de la empresa, el pago es menor a 30, no es menor a 30 días, entonces sucede igual, ¿verdad? Y aquí también sucede igual, ¿verdad? Si es cliente de la empresa, paga en un plazo menor a 30 días, pero la cantidad solicitada no es menor, entonces se envía lo que tengo en stock y se deja pendiente, ¿verdad? La cantidad solicitada menos el stock y se factura con descuento. Y aquí en los otros casos, se factura sin descuento y igual, ¿verdad? Se envía la cantidad solicitada y se deja pendiente. Voy definiendo cada uno de ellos, ¿verdad? Según los valores que toma cada una de las columnas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Profe, yo le iba a preguntar si podría otra vez explicar cómo sacar el total de casos, creo que era. Primero tengo que determinar si cada una de las causas utiliza valores de sí y no nada más. En este caso, vea que las 3 variables utilizan sí y no. Si fuera una como esta, ¿verdad? Vean que esta tiene 1, 2, 3, 4 valores. No la podría calcular con 2 a la n, porque esta tiene 4 opciones. Entonces tendría que hacer 4 a la 1 por 2 a la 4, porque tengo 4 variables que trabajan con sí y no. Entonces, como esta, en esta opción, los 3 valores son de sí y no, entonces simplemente multiplico 2 a la n, que n es el número de causas. Eso sería 2, tengo 3 causas, 1, 2, 3, 2 a la 3 igual a 8. Sí, Fernando. Gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice que se quiere determinar el importe a facturar a los clientes de unos grandes almacenes según esos criterios. Si paga con tarjeta oro va a tener un 15% de descuento, si paga con tarjeta club va a tener un 5% de descuento y si la tarjeta oro o club es modalidad joven va a tener un 5% de descuentos. Los descuentos son acumulables, o sea que yo podría obtener el 15 y el 5% de descuento. ¿Cuáles serían entonces aquí las causas?
Los tipos de tarjeta. Ajá. Si la tarjeta es oro. Si la tarjeta es club. Solo esos. Y la Y luego ya tarjeta es de como modalidad joven. La modalidad joven. Sí. Ok, ¿cuáles serían los efectos? Los descuentos, ¿no? Ujú. El 15% de descuento. Aquí tendría otro 5% de descuento y como son acumulables, entonces este 5% de descuento también tengo que indicarlo en un efecto distinto porque podría tener derecho a este 5% y a este otro 5%. Entonces, esos serían los efectos. ¿Cuántos casos de prueba necesitaría? Todas las causas son sí y no. ¿Es tarjeta de oro? Sí, no. ¿Es tarjeta club? Sí, no. ¿Es modalidad joven? Sí, no. Tengo 3 causas. Las 3 2 a causas la son 3. sí. Ajá. Las 3 causas son de sí y no. Entonces sería 2 a la n, que sería 3 causas. Eso me da 8 casos de prueba. Ya dijimos que se llenaba siempre igual. Ok. Dice que si la tarjeta es oro, la tarjeta es club y la modalidad es joven, no pasa nada, ¿verdad? Porque no puedo tener esto. Es un caso de prueba inválida. La tarjeta no puede ser, es oro o es club. No puede ser las dos cosas. Aquí no tengo salida. En este caso de prueba tampoco tengo salida, ¿verdad? Porque sucede lo mismo. Aquí dice que la tarjeta es oro y es modalidad joven. Entonces voy a tener 15% de descuento y 5% de descuento. Aquí la tarjeta es solamente oro, entonces el efecto es del 15% de descuento. Aquí la tarjeta es club y modalidad joven, entonces voy a tener 5 y 5. Aquí la tarjeta es solamente club, entonces solamente voy a tener este 5%. Este es un caso de prueba que no tiene salida, ¿verdad? Porque es otro tipo de tarjeta, no sabemos cuál es, y es modalidad joven, ese no tiene ningún descuento. Y aquí tampoco hay salida. Preguntas.
¿Preguntas? No, profe. Ok. Y finalmente, la última técnica son las de diagrama de estados. Las máquinas de estado probablemente las han visto en algún curso con Oscar Víquez, supongo que compiladores. Son útiles para documentar el diseño de algunos sistemas y para capturar requerimientos, sobre todo relacionados con protocolos de comunicación, sistemas de control de movimiento como robots, aviones, automóviles, software de control de dispositivos como el de la impresora, el ciclo de vida de entidades o en el ciclo de negocios. Una máquina de estados es una abstracción, se compone de los estados, las transiciones, los eventos y las acciones. Y nos permite describir el ciclo de vida de un sistema o ciclo de vida de un objeto del sistema. Nos sirve para documentar los eventos que son procesados por el sistema, así como las respuestas a dichos eventos. Entonces, lo que dice es que yo estoy en un estado B, hay un evento y o acción, ¿verdad? Puede ser que estén las dos cosas o que solo haya un evento. Y eso me hace pasar a un estado B. Este sería un ejemplo del proceso de realizar una reserva. Para hacer una reserva, el turista debe proporcionar la información de las ciudades que quiere visitar, las fechas, horas de salida y de destino. Un agente de reservas utiliza esa información para hacer la reserva, ¿verdad? En ese momento, la reserva se encuentra en un estado de realizado y el sistema de forma automática crea e inicia un temporizador. Si este temporizador expira antes de que se pague la reserva es cancelada por el sistema. Y también es posible que el cliente cancele el tiquete antes de pagar, después de pagar y antes de que se imprima, y después de que paga y después de que se imprime el tiquete. Entonces, el primer paso es identificar los estados. ¿Cuáles serían los estados? Bueno, que está realizado la reserva. Aquí hay un evento que es que el turista proporciona la información y hay una acción que es que el sistema inicia un temporizador de pago. El siguiente estado es el de pagado, ¿verdad? Hay un evento que es el de pagar, entonces el estado de la reserva pasa a pagado. Una vez que el tiquete es pagado, entonces puede pasar a impreso, ¿verdad? Ya está el tiquete, lo imprimimos y ahí está el tiquete ya listo. Posteriormente hay un evento que es el de entregar el tiquete y entonces pasa a un estado de usado. Y luego decía que podía ser cancelado por no pago si expiraba el temporizador antes de ser pagado, ¿verdad? Ahí pasa cancelado por no pago. El usuario podía ser cancelado por el usuario, ¿verdad? Por el cliente. Podía hacerlo en 3 momentos. Antes de pagar, después de pagar y después de que era impreso. Ese sería el diagrama de estados de una reserva, de un tiquete. ¿Cómo sé cuántos casos de prueba tengo que ejecutar? Bueno, dice que tengo que multiplicar el número de nodos por el número de flechas. Aquí tengo 6 nodos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 flechas, eso me daría 48 transiciones. A esas 48 transiciones tengo que quitarle el número de flechas, que sería 8, eso me da 40, y le sumo 1, que son todas las opciones válidas. Me daría 41 casos de prueba. Aquí estaría la tabla de transiciones de cómo pasamos de un estado a otro y las acciones, ¿verdad? Y cómo defino esos 41 casos de prueba.
Otra forma en la que yo puedo definir los casos de prueba es siguiendo todas esas líneas, ¿verdad? El primer caso de prueba es el del flujo normal, ¿verdad? Donde paso por realizado, pagado, impreso y usado. Luego tendría otro segundo caso de prueba, ¿verdad? Que sería realizado, pagado, tiquete y cancelado por el usuario. Y así sucesivamente, esto me daría 5 casos de prueba. Y ahí voy definiendo, ¿verdad? Los casos de prueba y los estados por los que debo ir pasando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Tanto las tablas de decisión como los diagramas de estado se utilizan mucho cuando todavía yo no tengo un prototipo o una interfaz que revisar, ¿verdad? Sino que tengo únicamente el requisito. Porque obviamente, si no tengo la pantalla, me va a ser muy difícil definir los valores límite o las clases de equivalencia. Va a ser un poco más complicado. No quiere decir que no se puedan hacer, pero a veces hay procesos que es más fácil definir casos de prueba utilizando alguna de estas dos técnicas. Son menos utilizadas que valores límite y clases de equivalencia o all pairs, pero son opciones que están disponibles para que nosotros podamos definir los casos de prueba. Ese sería un ejemplo. Dice que una lavadora pasa por los estados de enjuagando, lavando o secando. Entonces ahí me tiene definidos de una vez los 3 estados. Sería enjuagar, lavar y secar. ¿Verdad? Ahí están los 3 estados. En cualquier momento se puede abrir la puerta de modo que al cerrarla la lavadora continúa en el estado en el que se encontraba. O sea que hay un evento que se llama abrir puerta que dice que hace que continúe en el mismo estado en el que se encontraba. Y si vemos el flujo normal de una lavadora automática, ella siempre empieza en enjuagar. Este es como el flujo normal. Va a lavar y de lavar va a secar y luego aquí finaliza, ¿verdad? Pero también tiene la posibilidad de que yo me puedo, digamos, devolver. Estaba secando y puedo regresar a lavar y aquí puedo regresar a enjuagar. O podría ir de secar a enjuagar y de enjuagar directamente a secar. Esa es más o menos una forma en la que yo puedo definir los casos de prueba, ¿verdad? Ahí están los estados y luego entonces tendría que ir probando, digamos que el flujo normal, de aquí a aquí, de aquí a aquí y luego aquí. Podría hacer otro caso de prueba en el que abro la puerta, paso aquí, luego voy aquí, voy aquí, luego voy aquí, luego voy aquí y termino. Y así sucesivamente hasta que recorro todas las transiciones o las flechas. No sé si tienen alguna pregunta. Digamos que no, profe. Ok, entonces vamos a ir a hacer algunos ejercicios ahí de prácticas. Demasiada información que asimilar. Muchas flechas. Voy a revisar, creo que
que sí está habilitado el formulario para ingresar respuestas. Sí, correcto. Creo que podemos dar unos 30 minutos. Entonces a las 10:40 vendríamos a revisar los ejercicios. Me pasar en grupos, profe. Es que nos ha dejado Pensaría que solos. es mejor individual.
Profe, Sí, en la segunda parte, lo de las tablas, ¿cómo le damos la respuesta? pueden crear en Word la tabla y después nada más pegan ahí, ella más o menos se acomoda. Ok.
Profe, una pregunta. ¿Sí? En la parte de desarrollo, donde hay que elaborar las tablas de decisiones que ponemos en la respuesta. Las pueden hacer en Word y después nada más los pasan y los pegan. Se pega toda la tabla o algo. ¿Sí? Ujú. Ah, bueno. Profe, solo que se pega así como texto plano casi. Sí, no importa. Ok.
Estoy dando tiempo que los que hacen falta terminen de subir su respuesta. Solamente tengo 6 respuestas. Son 11. Es que estamos acomodando las tabletas para que sean bonitas. Está bien. Yo estoy luchando con el CapCut. Ya. Está perdido usted. ¿Cómo es posible ganarse 2 ceros? No lo puedo creer. Por 2. La profe no nos quiere hoy. No, para nada. Falta todavía una respuesta. Profe, soy yo. Ya voy. Cierre la profe. Ya lo mandé, profe, ya para no trazar, para que no me peguen. No, yo no le voy a pegar, yo le estaba dando tiempo. A media se la mandé. Ok, el primer resultado dice, ¿cuál es el resultado esperado para cada uno de los siguientes casos de prueba? Son 2 casos de prueba.
dice que si es miembro de la tarjeta Citibank, o sea, solo puede ser la regla 1 y la 2, y tiene una habitación tipo Silver, entonces sería la regla 1. Y la regla 1 dice que ofrece una oferta de actualización Gold. La siguiente dice que no es miembro del Citibank, o sea que sería la regla 3 o 4 con una habilitación Platinum, o sea, la regla 4 no ofrece ninguna actualización porque las dos son no. Esa sería la respuesta correcta. Tenemos el siguiente diagrama de estado para un surtidor de gasolina que acepta tarjetas de crédito. Lo que dice es que el estado inicial es el de esperando cliente, cuántas pruebas necesita. La respuesta correcta es 4. El primer caso de prueba es el de flujo normal, esperando al cliente, esperando por un tipo de combustible, esperando por el bombeo y bombeando, esperando al cliente de nuevo, ¿verdad? Luego, esperando al cliente, esperando por un tipo de combustible y volviendo esperando al cliente. El tercer caso de prueba es esperando al cliente, esperando por un tipo de combustible, esperando por el bombeo, regresa aquí, y el de este ciclo, ¿verdad? Ahí están los 4 casos de prueba. Y este era hacer las reglas de la tabla de decisión. Esta era en realidad bastante similar al caso anterior. Aquí se ve la regla más ordenada, la tabla, perdón. Dice que las causas de registro por primera vez y cliente usa cupón. Como lo tengo dos causas, sería 2 a la 2, serían 4 casos de prueba. El efecto es un 15% de descuento y el cupón. Entonces, la regla 1 me da un 15% y la regla 2 me da un cupón. Las otras dos no tienen salida. Y la última tabla de decisión dice que una nómina de empleados, que si el empleado es altamente productivo tendrá una nómina, un plus de productividad. Si el empleado es encargado de su grupo tendrá un plus de encargado. Si el empleado ha cometido una infracción grave durante el mes le será eliminado cualquier plus que pudiera tener, que elabore la tabla. Entonces aquí está. Las causas es empleado altamente productivo, empleado encargado y la infracción. Y luego los efectos, los dos plus, el plus de productividad y el plus de encargado. 2 a la 3 son 8 casos de prueba. Si hay una infracción grave, se eliminan los pluses, igual aquí, ¿verdad? Igual aquí. Si es altamente productivo y encargado, tiene los dos pluses. Aquí si es altamente productivo, el plus de productividad. Y si es encargado, el plus de encargado. No sé si tienen alguna pregunta. Para los que se ganaron un 0 es que puede ser que sus tablas de decisión estaban buenas, pero si las respuestas no son exactamente iguales, no les da los puntos. Entonces, con solo que pusieran alguna cosilla diferente, hay que calificarlas manual. Ya llegué a pelear eso, profe. Sí, no, las preguntas de respuesta sí hay que calificarlas manual. Sí. No, pero igual están malas. No, la mía está bien. La segunda, porque la otra no Anda la muy pude cerca, terminar. profe. No la pude terminar. Sí, Profe, que le iba a preguntas. preguntar, ¿verdad que cuando en la primera, o sea, yo la puse creo que igual a ¿Cuál la primera primera? Primera desarrollo? pregunta, ajá, desarrollo. Esa, ajá. Digamos, ahí cuando se habla de que las dos son verdaderas, se asume que es que quiere aplicar las dos, ¿verdad? Sí. Que era que, ok, sí, sí. Sí, es que era para como interpretar el efecto. Porque digamos, puede tener las dos, pero en ese caso es en cuestión de uso, que no o sea, el efecto va enfocado a uso, porque de tenerlas, puede tener las dos, porque no dice que no puede tener dos. El problema es que las quiere usar al mismo tiempo. Ok, nada de eso, nada. Está bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Preguntas? Ok, ahora sí ya pueden terminar la tarea, que sería para de hoy en 15 días. La próxima clase estaríamos viendo las técnicas de diseño, pero para pruebas de caja blanca. No sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre la sesión de hoy. Profe, yo tengo una duda, Ujú, pero no exactamente a la sesión de hoy, sino con respecto a la tarea. ujú. ¿Cómo hacemos si el proyecto, bueno, si la parte con la que tenemos que trabajar no tiene campos de texto numéricos y esas cosas que venían ahí no sé si en uno o en los dos ejercicios que hay que hacer? En el de, probablemente en el de valores límites que se le pide que utilice campos de ese tipo. En ese caso, entonces, con que resuelvan dos formularios distintos estaría bien si la aplicación no tiene ningún campo numérico. Sí, ok. Es que de hecho, digamos, los Y, campos que tienen es registro y login y son 3 campos de texto así como un correo, un nombre y no sé qué. y de los otros que están adentro, los otros formularios, cuando uno se loguea. No hay. Es que había una aplicación que era, ¿verdad? Solo como de agregar y quitar cosas y eso. E-commerce, lo de suscribirse y ver suscripciones. Sí. Profe, Y lo otro, que no recuerdo si lo especifiqué en la tarea, es que no es necesario documentar más de 100 casos de prueba. O sea, definirlos así tal cual. En la clase 5, en el TEC Digital, hay un documento de Excel en donde se muestra cómo se hacen las combinaciones de los casos de prueba. La idea es que en la tarea ustedes hagan algo similar, pero probablemente si hay formularios que son muy complejos, les van a dar 2000 casos de prueba. Entonces, con que documenten 100 está bien. Sí, Robert. ¿Cuándo va a subir la clase? ¿Esta? Esto ya está en TEC Digital. El video probablemente en la tarde. Ok, Me ok. refiero Sí, al sí, video. el video así. Sí. Y yo, ¿cómo hace eso? Bueno, gracias. Un envío. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. nosotros de NSQ, bueno, nos vamos a reunir con el representante de ellos el lunes, pero al final no pudo reunirse con nosotros y todavía no nos ha dicho nada y no tenemos nada. Sí sería bueno que le escriban a Eric para que reprograme la reunión, ojalá esta semana. Bueno, ya esta semana está difícil, pero probablemente yo pienso que ellos a ver si trabajan lunes, martes, miércoles, que se pueda reunir con ustedes y si no sería el lunes regresando de Semana Santa. Ahí valoramos si hace falta extender el plazo de entrega del primer avance. ¿Y para la tarea? Sí, igual. Igual, ok. Sí. Sí, es que digamos, eso ya es algo que se sale de nuestro control, porque dependemos de. Pero sí, digamos, sería bueno que le escriban para que reprogramen la reunión, porque si no, entonces se va a ir eso muy largo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay preguntas, nos vemos dentro de 15 días. Chao. Hasta Chao, luego. profe. Gracias. Bueno, profe.